para contarles por qué es feriado. Ya tenemos conectado a Martín Jáuregui, que es profesor de historia, y bueno, nos va a desasnar al respecto, porque muchas personas saben que es feriado, pero por ahí no saben el significado, el por qué es feriado en el día de hoy, 17 de junio, Día Nacional de la Libertad Latinoamericana, sí, en conmemoración al fallecimiento del general Martín Miguel de Güemes. ¿Cómo estás, Martín? Buen día, aquí Eduardo te saluda, gracias por conectarte. Buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Un placer poder estar en comunicación contigo y Bueno, con toda tu audiencia. te estamos molestando porque nos gustaría conocer un poquito más, saber un poquito más, sí, de la figura de Güemes, de quién fue Martín Miguel de Güemes y por qué desde hace algunos años, no muchos, sí también se conmemora, digamos, su fallecimiento y se ha declarado feriado el 17 de junio. Bueno, primero de todo no me molestás, Eduardo, la verdad que es un placer poder hablar de lo que a uno le gusta, que es la historia, ¿no? Y más para traer al presente la figura de un héroe nacional que estuvo un tanto olvidado, un tanto relegado, como es la figura de Martín Miguel de Güemes, un salteño que mucho tuvo que ver en la defensa de la frontera norte durante las guerras de la independencia. El plan libertador de General San Martín, el cruce de la cordillera, la liberación de Chile y de Perú, no hubiese sido posible sin la valentía, la audacia y la entrega de Güemes defendiendo los 7 intentos de invasiones realistas que hubo desde el Alto Perú hacia el norte de nuestro país, y que tanto Güemes como muchísimos otros caudillos del norte, entre los que quiero recordar y nunca dejo de mencionar que estuvo Juana Zurduy, esa valiente teniente coronel que después fue ascendida a general post-mortem, Manuel Asensio Padilla y otros 44 generales de caudillos llevaron adelante esa guerra de guerrillas, esa guerra de republiquetas, que impidieron que los españoles pudiesen llegar al territorio, lo que actualmente es el territorio argentino y que en aquel momento era el territorio de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Claro. Sí, bueno, por ahí digamos, la tensión estaba en Buenos Aires o estaba también, sí, con San Martín, que estaba, bueno, librando la batalla, ¿no? Del Alto Perú. Pero bueno, Güemes en Salta cumplió un papel fundamental, un rol fundamental. Sin duda Güemes cumplió un rol fundamental y no por nada Güemes fue olvidado por la historia oficial, no por nada Güemes tardó muchísimos años en entrar, casi 200 años en entrar a la historia oficial y tener un feriado y ser parte del calendario oficial de nuestro país, como lo tenemos hoy, 17 de junio, y tiene que ver también con el posicionamiento político que Güemes tomó durante toda su vida, su corta vida. Güemes falleció a muy corta edad, Sí. pero su posicionamiento político de un enfrentamiento muy grande con el puerto, con Buenos Aires, con la oligarquía portuaria, con la oligarquía porteña, lo llevó a que Güemes en muchos casos se enviase en ejército de Buenos Aires, no para ayudar a Güemes a contener a los realistas, sino para tratar de derrotar a Güemes y sacar a Güemes del medio. Güemes se enfrenta no solo a el gobierno de Buenos Aires, no solo al gobierno central de Buenos Aires, que era el que se creía que tenía la arrogancia de poder gobernar todo el país, sino que también se enfrenta a sus propios comprovincianos, las oligarquías salteñas que detestaban a Güemes y que fueron causantes de la emboscada que termina con la herida que después va a terminar con la muerte de Güemes. Güemes fue un caudillo popular que, si bien él venía de una familia acomodada, salteña, supo interpretar los deseos del pueblo, supo interpretar el sentimiento del pueblo y intentó gobernar durante sus gobernaciones en Salta, además de defender la frontera, durante sus gobernaciones, realizando un reparto de tierras, realizando políticas que pudiesen ayudar a los sectores más bajos de la sociedad. Hay un concepto muy
muy interesante que hoy día sería motivo de tal vez de prisión si quisiese implementar, ¿no? Que era la idea de propiedad revolucionaria. Güemes no hablaba de propiedad privada, sino que había acuñado el concepto de propiedad revolucionaria. ¿Qué era la propiedad revolucionaria? Era todo bien que se le había incautado al enemigo, a los españoles o a aquellos criollos que simpatizaban con la causa española, esos bienes debían ser repartidos entre el pueblo para que el pueblo pudiese trabajar y pudiese generar su propio sostenimiento a través de un reparto de tierras, estamos hablando de 1820, 1819, un reparto de tierras que le permitiese al pueblo tener su parcela y que con esa parcela pudiese trabajar. Propiedad revolucionaria. Mirá qué término interesante que planteaba Güemes allá en los primeros años del siglo XIX. Sí, bueno, y logró, digamos, como recién decías, Martín, organizar al pueblo, ¿no? En este caso, el pueblo trabajador. ¿Sí? Organizó, sí, a los sectores populares. Él fue seguido por los famosos gauchos de Güemes, los famosos Sí, infernales, que tampoco, a decir verdad, eran todos gauchos. Hubo muchos sectores urbanos que también acompañaron a Güemes, pero bueno, se identificaban y la historia los identificó, la historia los romantizó como los gauchos de Güemes, y uno muchas veces, hay partes de la historia que cuesta sacarle ese halo de romance que tiene, ¿no? Pero para ser honestos y decir la verdad, no todos eran gauchos, no todos fueron gauchos, y muchos de los seguidores de Güemes que conformaron los batallones de infernales de Güemes, que repelieron, como decía al principio, 7 invasiones españolas en la frontera norte, no eran gauchos, sino que eran habitantes de la ciudad, habitantes de los pueblos que se plegaron a la causa revolucionaria porque seguían a un caudillo y ese caudillo no imponía, sino que conducía, que era lo que deben hacer los caudillos o lo que hacían los caudillos, y por eso Güemes era respetado por su pueblo y por los sectores populares, bueno, además de, odiado por las sí, oligarquías. obviamente, sí, por eso mismo, bueno, la emboscada también que viene, digamos, del propio seno salteño, ¿no? Bueno, pero bueno, ya de otra clase social también, ¿no? Pero pensaba, Martín, que no solamente era levantarse en armas, no solamente era atacar, sí, sino que, bueno, Güemes también era un pensante, ¿no? Al momento de la estrategia, de la táctica, de cómo moverse. Sí, tenía, a ver, el relieve salteño favorecía, el conocimiento del relieve favorecía también toda la táctica de guerra de guerrillas que se implementaba y que hacía que el enemigo estuviese, en muchos casos incluso hasta con miedo, dicen algunos historiadores, ¿no? Dice cuando la caballería de Güemes atacaba con esos guardamontes y esos guardamontes iban pegando contra los espinillos y contra los arbustos y muchas veces golpeados por los mismos soldados infernales para hacer ruido, dice que generaba un temor en el enemigo que no le permitía avanzar y que en muchos casos hasta emprendía la huida ante esa situación. Martín, bueno, por este motivo que nos estás diciendo es que se tardó tanto en reconocerlo, ¿no? Y hoy, ¿cómo deberíamos homenajear, honrar a la figura de Güemes? Qué difícil pregunta, Eduardo, ¿no? Porque cómo homenajear, ¿no? a un héroe de nuestra independencia, como tantos héroes que tuvo nuestra lucha independentista, como tantos héroes que están en el mármol, pero como tantos héroes que no están en el mármol, que no son recordados, que no son tenidos en cuenta, que son olvidados, ¿no? Sí, y a Eh, muchos como a Güemes les costó el reconocimiento. a muchos como Güemes les costó el reconocimiento, sí, totalmente. Muchos héroes como Güemes les costó el reconocimiento y fueron muchísimos años los que se necesitaron para que puedan ser reconocidos, ¿no? ¿Cuánto tiempo? Pero bueno, la mejor forma de recordar a Güemes es, yo siempre digo, y en mis clases con mis alumnos y mis alumnas siempre planteo estas cuestiones, ¿no? La historia oficial se encargó muchas veces de maquillar
los hechos, de ayornarlos. Yo siempre digo, si vos decís en cualquier persona, vos decís, ¿qué hizo San Martín? Te dicen cruzó la cordillera. Sí. ¿Qué hizo Belgrano? Creó la bandera. Creó la bandera. ¿Qué hizo Sarmiento? Fue un gran maestro, ¿no? Yo siempre digo, la historia oficial a San Martín lo escondió detrás de la cordillera, a Belgrano lo envolvió atrás de una bandera, a Sarmiento lo metió dentro de un aula, a Güemes lo había dejado ya en el norte olvidado y desconocido. Pero eso tuvo un objetivo, o sea, no fue casual, no fue romántico estos hechos, sino que lo que se trataba de esconder detrás de estos hechos tan simples como endilgarle solamente el cruce de la cordillera, la creación de la bandera o ser un gran educador, entre otras cosas, era ocultar el verdadero pensamiento de estos hombres, ¿no? Y ese verdadero pensamiento de estos hombres, que eran personas que pensaban un país distinto, personas que pensaban un país más igualitario, personas que pensaban educar a las mujeres en 1810 como lo hacía Belgrano, personas que pensaban educar al pueblo en forma laica y gratuita y obligatoria como lo hacía Sarmiento en el último tercio del siglo XIX, personas que hablaban de la emancipación americana y de la creación de pueblos independientes como lo hacía San Martín, en 1820, o personas como Güemes que repartían la tierra entre los trabajadores para que esa tierra pueda ser trabajada y el producto de ese trabajo pueda llegar a la mesa de todos los campesinos. Era necesario olvidarlos y ocultar toda esa historia, porque la historia que se implanta a partir de la historia oficial argentina, de la historia liberal, encarnada por Bartolomé Mitre, y que tanto costó poder discutir y poder replantear otras cuestiones, buscaban esa figura, ¿no? Y bueno, Güemes directamente ni entró en la historia, ¿no? Güemes fue olvidado durante muchísimos años y hoy recién estamos rescatando la figura de Güemes y cuesta todavía poder ubicarlo. De hecho, y esto es algo que me ocurrió estos días, yo, como vos sabés, soy director de un colegio secundario y el otro día me planteaban, dice, ¿hacemos el acto de Güemes y Belgrano juntos los 2 días? Dice, digo, el martes hacemos el acto de Güemes, recordando a Güemes, y el miércoles hacemos el acto de Belgrano, digo, porque creo que es totalmente necesario distinguir las dos figuras y recordar las dos figuras por separado, más allá de que hayan sido protagonistas de un mismo proceso histórico, pero recordar las dos figuras por separado porque las dos figuras se merecen el reconocimiento y el recuerdo de nosotros. Así que mañana vamos a tener un acto en el colegio recordando a Güemes, y el miércoles vamos a tener el acto recordando el Día de la Bandera y el fallecimiento del general Belgrano. Me parece perfecto, Martín. Y bueno, desde nuestro lugar agradecerte, ¿sí? De que te hayas conectado este ratito. La verdad que teníamos ganas de arrancar así el programa, ¿sí? De contarle a la gente, ¿sí? Quién fue Güemes y por qué hoy es feriado, ¿sí? Que no es un feriado por fin de semana largo, no es un feriado para promover el turismo únicamente, sino que hay una consecuencia de este feriado y bueno, queríamos convocarte por este motivo. Así que te agradecemos por estos minutos, Martín, como siempre, por la predisposición de atendernos. No, Eduardo, la verdad que es un verdadero placer poder estar acá, compartir con ustedes esto, recordar a Güemes, esa figura salteña tan importante, esa figura argentina, ¿no? Porque fíjate que hasta yo cometo el error de decir esa figura salteña, porque durante muchísimos años Güemes fue una figura salteña, y para nosotros costó el reconocimiento nacional. Así que reconocer en Güemes a uno de los padres fundadores de nuestra nación y uno de los hombres que entregó su vida defendiendo la causa de la América independiente. Así que, bueno, muchísimas gracias por convocarme, sabes que estoy a disposición tuya y de tu audiencia, y la verdad que es un verdadero placer hablar de lo que a uno le gusta, que es la historia. En cualquier momento te volvemos a convocar y la seguimos, ¿sí? Porque la verdad que tenemos una historia muy rica, Martín, para repasar, ¿sí? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Eduardo, un abrazo grande. Que sigas muy bien. Bueno, estábamos charlando con Martín Jáuregui, profesor de historia, por supuesto, para recordar la figura de Güemes. Hacemos una tanda.